Castilla y León cierra la hostelería y los grandes centros comerciales para frenar una pandemia que hoy nos deja unos datos desastrosos. Pero además le pide al Gobierno de España que no demore el tomar nuevas restricciones, incluido el confinamiento, si fuera necesario. Desde el viernes, cerrada la hostelería, los grandes centros comerciales y las instalaciones deportivas. Todo para frenar a un virus que ataca ya con igual virulencia las zonas urbanas y rurales y que hoy deja un lamentable máximo en esta segunda ola. 34 fallecidos. Hola, ¿cómo están? Son medidas duras, reconoce la Junta, pero necesarias, dada la situación de alerta extrema en la que nos encontramos. Estas nuevas restricciones son lo máximo que la comunidad puede hacer con el actual estado de alarma. Por eso le pide al Gobierno que no demore por cálculos políticos otras medidas de excepción, incluido el confinamiento, si fuera necesario. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. El Gobierno autonómico pide no responsabilizar a la hostelería porque ha cumplido, pero hace falta, dice, este nuevo paso. También anuncia apoyos para el sector con más de 35.000 establecimientos en la comunidad. Pero sus profesionales se sienten ahogados. Carlota Muro. Reclaman ayudas directas y urgentes, dicen, para el sector, y desde la Confederación de Hostelería piden que esto no siga. Además, dicen que el cierre ya se lo esperaban. Y el Gobierno ya no rechaza de plano el confinamiento domiciliario y pide tiempo a las comunidades para ver el efecto de las medidas ya en vigor. Da una fecha para decidir. Daniel de la Fuente. Sí, las autonomías que lo han pedido aplicar ese confinamiento domiciliario son Asturias, Ceuta y Melilla, aunque desde el Gobierno dicen que hay que tener paciencia para ver la evolución, qué efectos tienen esas medidas que se han tomado hasta el momento. Esperarán, por lo tanto, hasta el 9 de noviembre para ver la evolución de los datos y será entonces cuando se tomen nuevas medidas o no. Pensamos que en este momento estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado para el 9 de noviembre. Estados Unidos se juega su futuro esta madrugada. Más de 100 millones de estadounidenses han votado ya. Todas las encuestas le dan a él la victoria, a Joe Biden. Pero Trump, que amenaza con no aceptar el resultado, sabe lo que es ganar contra todo pronóstico. Ya han llegado las primeras lluvias, ya han bajado las temperaturas, pero esto es solo un aperitivo. El frío y las precipitaciones irán a más. Mañana tendremos temperaturas de invierno y las precipitaciones se van a intensificar en el este. De hecho, a primeras horas de la mañana se escapará algún copo en los sistemas central e ibérico. Además, el viento soplará con intensidad. Las lluvias nos van a acompañar durante toda la semana. Seguro que es muy bien recibida por el sector agrario. Cerraron en marzo y lo volverán a hacer desde el viernes y durante 14 días para frenar el avance descontrolado de los contagios. Se clausura la hostelería y la restauración, se cierran grandes centros y parques comerciales y también las instalaciones deportivas. Estos cierres afectarán a unos 60.000 trabajadores de Castilla y León. También se suspenden las visitas en las residencias de mayores y en los centros de menores. Son medidas duras, pero necesarias. El presidente de la Junta las justifica así ante el avance virulento de la pandemia. Sabemos que son medidas duras, pero son medidas necesarias y que tenemos que redoblar el esfuerzo de todos. La propagación de la COVID afecta hoy a todo nuestro territorio con igual virulencia en las zonas urbanas y en las zonas rurales.
Vamos a bajar al detalle. Esas nuevas restricciones afectan a bares y restaurantes que se cierran desde el viernes, salvo en lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio, que sí que se permite. Mañueco pide no demonizar a la hostelería, no es responsable, pero hay que hacerlo, hay que dar este paso. La hostelería es un sector que no debemos demonizar y que en su inmensa mayoría ha cumplido con responsabilidad las medidas de seguridad en los últimos meses, atendiendo con profesionalidad a sus clientes. Se trata de limitar al máximo contactos sociales. Los hosteleros dicen que ya lo veían venir y califican este cierre de muerte anunciada. Así se expresaba el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunidad, Ángel Blasco, quien ha dicho que este cierre es ya la puntilla para el sector. A partir de ahora, dice, muchos de los ERTEs se transformarán seguramente en ERES, afectando a más de 150.000 personas a las que da trabajo este sector en nuestra comunidad. Además, ha hablado también de ayudas. Dice que hay algunas pedidas desde hace ya 8 meses, desde que comenzó la pandemia en marzo, y que todavía siguen esperando. Necesitamos una ayuda económica, pero directa, pero ya, ¿no? No podemos estar esperando a promesas, porque hay ayudas prometidas en el mes de marzo pasado que todavía no se han gestionado o no se han abonado, ¿no? Hay ERTEs, hay empleados que están en ERTE que todavía no han cobrado del SEPE, ¿no? Y son hosteleros de Palencia los que ven que antes de conocerse la decisión de cierre habían convocado para hoy esta protesta. Cientos de ellos la han secundado. Piden ayudas, que no se les aboque a la ruina. La Junta ha anunciado apoyo financiero con intereses cero y 2 años de carencia y respaldo a través del plan de choque para el empleo. También cierran, seguimos con nuestro repaso, los grandes centros comerciales, salvo los establecimientos que vendan productos de primera necesidad. El comercio minorista, el pequeño comercio, sí que va a poder seguir ejerciendo su actividad. Carlota Muro, es por eso que los centros comerciales se sienten discriminados. Sí, el límite lo marca la superficie, esos 2.500 metros cuadrados. Lógicamente, las grandes superficies las superan y, por lo tanto, no podrán abrir sus puertas a partir del próximo viernes. La medida afecta en Castilla y León a una treintena de centros comerciales como este que tenemos aquí en nuestras espaldas. Recordamos que tras el confinamiento, los centros comerciales tuvieron que esperar hasta la fase 2 para poder abrir sus puertas y que lo hicieron implementando importantes medidas de seguridad. Por eso denuncian lo que consideran un trato discriminatorio con respecto al comercio minorista de calle y además teniendo en cuenta que tienen por delante, a la vuelta de la esquina, la campaña de Navidad. Que se centre el foco en los grandes establecimientos y, por otro lado, el pequeño comercio pueda seguir funcionando, pues la verdad es que no lo entendemos. No se ha producido ni un solo brote en ningún establecimiento de nuestros asociados. Entonces no entendemos el porqué. Por su parte, los profesionales del sector de los gimnasios se sienten abandonados. Consideran que sus instalaciones son un servicio seguro y que han cumplido. Carla Martín. Queda prohibida a partir del viernes la asistencia de público a eventos deportivos que no se celebren al aire libre y los centros y las instalaciones van a tener que permanecer cerrados durante 14 días. Quedan excluidos de estas nuevas restricciones la actividad deportiva oficial y la que se practique en exteriores. Pablo Rodríguez es portavoz de la Asociación de Gimnasios de Burgos. Pablo, ¿cómo recibe el sector este segundo cierre en poco más de 6 meses? Totalmente lamentable. Entendemos que están criminalizando a nuestro sector cuando entendemos que es un apoyo clarísimo tanto a la salud física como mental. A nivel económico no os vamos a dar datos pues porque no nos han dejado levantar prácticamente cabeza. No estamos recibiendo absolutamente ninguna ayuda, quitando la de la Seguridad Social de las quitas de los ERTEs. Por poner un ejemplo, en nuestra vecina Alemania, a los sectores como el nuestro, que tienen 50 o menos empleados, les están remunerando con el 75% de la facturación del año pasado que tuvieron en noviembre. ¿Vale? Entiendo que cuando este sector, que se queda un mes sin salir de casa, vuelva otra vez a su vida laboral,
saldrán en un cohete espacial cuando nosotros vamos a estar los últimos en la rampa de salida, amén del que pueda o se quede en la cuneta. Un dato, solo en Burgos Ciudad hay más de una veintena de centros deportivos de los que dependen cerca de 200 familias. Gracias. Apuntaba hoy la Junta que se prestará apoyo al sector hostelero desde el Plan de Choque para el Empleo. Ya hay preacuerdo para ese plan de choque. Lo avanzaba el presidente Mañueco a las 11 y a la 1 de la tarde. La consejera de Empleo se reunía con los agentes sociales para dar el primer visto bueno al documento. Faltan algunos flecos, pero se espera que se firme el próximo martes 10 de noviembre. El plan recoge una veintena de programas de actuación en los sectores más afectados, como la hostelería, el comercio, los feriantes y tanto para trabajadores por cuenta ajena como autónomos. Tal como se acordó en el Pacto de Recuperación de Castilla y León, en su punto 25, es un compromiso que tenía el Gobierno con los grupos parlamentarios. Contará con 75 millones de euros, 2 millones serán para pagar las cotizaciones de los parados de más de 55 años y otros 5 para ayudar a los trabajadores en ERTE, tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Entre 45 y 90 y se les va a cubrir con una base de cotización de menos de 1.600 euros y eso sí, empezaremos pagando hasta que se acabe el crédito de 5 millones a aquellos que han cobrado que tienen menos ingresos. Esta partida ha estado a punto de echar al traste la negociación. Era imprescindible para los agentes sociales que para su inclusión han aceptado rebajar los fondos con el compromiso de un posible aumento si fuera necesario. También esperan poder destinar dinero no gastado en un programa a otro similar. A la vez, la Junta pide al Gobierno central más fondos. Voy a enviar una carta a la ministra porque consideramos que es el Gobierno el que tiene la obligación no solo de proteger a los desempleados y a los autónomos, sino también ayudar a los sectores con implementando líneas que les permitan salir adelante de esta grave crisis. Esta semana se ultimará el acuerdo y la que viene se firmará. A la espera de que las nuevas medidas comiencen a dar resultados, hoy los datos en Castilla y León, ya se lo hemos dicho, vuelven a hacer saltar la alarma. No tanto por los contagios, hoy por debajo de los 1.840 en concreto, sino porque el número de fallecimientos es el más alto de esta segunda ola. Son 34 muertos, 31 en hospitales y 3 en residencias. En estos centros han fallecido en lo que va de pandemia cerca de 3.000 personas y hoy los hospitales de Burgos, Salamanca o Valladolid registran 4 fallecidos, Zamora 5 y León 6 fallecidos. Allí además también han perdido la vida 2 personas en las residencias. Nos vamos hasta allí. Jesús Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente ese dato preocupante, 6 fallecidos, 194 casos nuevos de COVID-19 se han registrado en la provincia de León en las últimas 24 horas. Cifras que confirman a León como la que está, por desgracia, en cabeza también el número de fallecimientos, con un total de 1.066 desde que empezó la pandemia. Además, hoy se ha detectado un nuevo brote en un centro sociosanitario de la zona de Valderas, con 24 afectados, de ellos 21 ingresados y 3 trabajadores, y también continúa la incidencia en el ámbito escolar. Hoy también se ha tenido que sumar el hecho de que se han puesto en cuarentena otras 10 aulas, ahora mismo son más de una veintena en la provincia de León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido en el grave impacto en los casos que puedan seguir apareciendo incluso hasta el próximo mes de mayo. Impacto, por supuesto, sanitario, social y económico. Es el momento de medidas restrictivas y de seguir plantando cara con firmeza al coronavirus. Vamos a tener fallecidos, vamos a tener personas enfermas, vamos a tener tanto directamente como indirectamente y vamos a tener un impacto social y económico muy grave. Y eso es algo que nos va a suceder. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es mitigar este impacto, es conseguir que esto sea lo menor posible. Castilla y León pide que se tenga en cuenta el confinamiento domiciliario, que se dote del instrumento judicial por si fuera necesario y se suma a otras 3 autonomías que ya lo han solicitado. Son Asturias, Melilla, que lo hicieron este fin de semana, y hoy se añade Ceuta, que también apuesta por el cierre de las actividades no esenciales.
En su intervención hoy, la Junta ha dejado claro que las nuevas medidas que haya que tomar las tendrá que adoptar el Gobierno de España, porque el actual estado de alarma no capacita a las comunidades para ir más allá. La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación. Bueno, pues el Gobierno ya no se cierra en banda al confinamiento domiciliario, pero pide a las comunidades tiempo. Tiempo para ver los efectos de las medidas ahora mismo en vigor. Carmen Calvo pide esperar al 9 de noviembre en concreto para tomar una decisión. Daniel de la Fuente. Sí, desde el Gobierno el mensaje que se repite es ese, que se tiene que dar tiempo a las medidas antes de tomar otras decisiones. Incluso Fernando Simón reiteraba ese mensaje esta tarde diciendo que hay que dar margen a las medidas y no descartaba un confinamiento duro en caso de que fuera necesario. También plantearán mañana en ese Consejo Interterritorial de Salud las nuevas medidas, medidas que quieran aportar las comunidades autónomas, y se verá por dónde pueden ir esas medidas para también contrastar esos datos y ver cuál puede ser la salida de esta situación que cada vez va a peor. Habrá que ir adoptando las medidas con contundencia, pero también con la prudencia que marca el hecho de que tenemos que ver cómo funcionan las que actualmente tenemos en vigor. Vamos a intentar que eso no llegue, no adelantemos fases, vamos a ser como siempre, contundentes y prudentes al mismo tiempo. Pensamos que en este momento estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado para el 9 de noviembre. Y eso es lo que hoy ha trasladado el ministro Illa al Gobierno asturiano, con el que se ha reunido después de que esta comunidad pidiera ayer formalmente el confinamiento domiciliario. Y Aragón también ha tomado esta tarde medidas por su cuenta. Confina perimetralmente las provincias y cierra todas las actividades y servicios no esenciales a las 8 de la tarde. En este escenario, el Partido Popular intensifica sus críticas a la gestión del Gobierno. Casado acusa a Sánchez de abandonar a su suerte a las comunidades autónomas. Han dejado solos a los presidentes autonómicos, a quienes hoy quiero reconocer y agradecer su labor. No solo a nuestros compañeros al frente de Galicia, Andalucía, la región de Murcia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid o Ceuta, sino a los de todos los partidos, porque están dando la cara mientras el capitán del barco lo ha dejado a la deriva. Y hoy en España nos acercamos de nuevo a los 20.000 contagios diarios. Se han sumado 18.669 casos más. La cifra de fallecidos vuelve a situarse por encima de los 200. Hoy ha vuelto a comparecer Fernando Simón para analizar la evolución de la pandemia, pero ha tenido que dar explicaciones sobre los polémicos comentarios hacia las enfermeras en un vídeo de YouTube. Ha querido pedir disculpas. Que ante una broma muy tonta, pues no fui capaz de responder correctamente, y la verdad es que di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar, y pido disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma. De vuelta a Castilla y León en las Cortes, los grupos de la oposición le han reprochado al presidente de la Junta que las medidas que se han aprobado hoy no las haya hablado ni siquiera con los portavoces parlamentarios. Expresamente se ha quejado el PSOE y también la Unión del Pueblo leonés, aunque de nuevo el debate, Rubén Hernández, se ha centrado en la atención presencial en los consultorios. Sí, porque tanto PSOE como Podemos han vuelto a cargar duramente contra la Junta por no recuperar la atención presencial en los consultorios, algo que ha defendido el presidente Fernández Mañueco no es un capricho y sí una cuestión de riesgos, de evitar contagios. Incluso ha llegado a decir que por este motivo la consulta telefónica permite salvar vidas. Este argumento no ha gustado nada a la oposición ni tampoco al líder regional socialista, a Luis Tudanca, que avisa, seguirá insistiendo. Usted ahora insúlteme, si quiere. Acúseme de utilizar a los muertos, si quiere. Me da igual. Pero rectifique, recapacite.
porque no podemos permitirnos más dramas. Ustedes tienen que recuperar la atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León ya. En los últimos días hemos visto casos terroríficos de conciudadanos que están falleciendo sin que ni siquiera les llegue a ver un médico. Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza. Esta decisión no es un capricho. Esta decisión es para evitar que haya contagios en las salas de espera donde se producen situaciones de esta naturaleza. Esta decisión la hemos tomado conscientemente para salvar vidas. El otro eje de la crítica, la atención en las residencias. Los socialistas cuestionan que la Junta no intervenga residencias como las de Salinas, en Palencia, con casi la mitad de sus residentes contagiados. Puede seguir contándonos cuantos embustes quiera, pero el camino lleva de cometer exactamente los mismos errores que la primera ola. Está más interesada y preocupada en ocultar los datos y en salvaguardar los intereses de los grupos económicos que en proteger la vida de los palentinos. La Diputación ha realizado ya 2 limpiezas. La UME ha realizado una limpieza. ¿Sabe lo que ha hecho el alcalde? Nada. Nada, señoría, y el alcalde es el dueño de la residencia. En todo el mundo, la COVID-19 ha acabado con la vida de 1.500 enfermeras. Según el cálculo del Consejo Internacional de Enfermería, han fallecido tantas como en la Primera Guerra Mundial. Enfermeras de todo el mundo hablan en redes sociales de la pandemia. En 1915 fueron enfermeras como Dorothea Critson las que escribieron en sus diarios el dolor de la guerra. También estaban en primera línea, llevaban mascarilla y se encargaban sobre todo de cuidar al enfermo. El Consejo Internacional de Enfermeras calcula que ya han muerto por coronavirus tantas como en la Primera Guerra Mundial, 1.500. Nos parece un dato espeluznante. Un dato que pone en valor que la enfermera está en primera línea de esta batalla del coronavirus. En España han perdido la vida 8, una en Castilla y León. Son el colectivo sanitario con más contagios. El nivel de contagios ha sido elevado precisamente por eso, porque hemos tenido que estar como que estuviéramos efectivamente en una guerra. Rastrean positivos, atienden a pacientes en centros de salud y en hospitales. Siempre cuidan al enfermo. Una vez que se diagnostica, a partir de ahí hay que dar cuidados profesionales para poder mejorar la salud de las personas. 2020 es el año mundial de la enfermería, era el momento de reivindicar su papel. Con la pandemia se ha hecho más visible que nunca. Ni llevaban mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad y no queda ahí, porque encima se saltaron el confinamiento perimetral de la comunidad para participar en una concentración tuning. Hay 51 sancionados. Ocurría este fin de semana en Villalobón, en la provincia de Palencia. Aquí, en esta calle del polígono industrial de Nuestra Señora de la Asunción, en Villalobón, se habían concentrado más de 20 vehículos. Cuando llegó la Guardia Civil comprobaron que también había más de 50 jóvenes que no guardaban la distancia de seguridad. Además, alguno de ellos procedía de otra comunidad autónoma, por lo que ha sido sancionado por saltarse el confinamiento perimetral. La Guardia Civil tuvo que pedir la colaboración de las patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palencia, dada la gran afluencia de gente que se había concentrado. La Guardia Civil investiga si esta concentración pudo convocarse a través de las redes sociales. Y más incumplimientos. También en la capital palentina se ha tenido que desalojar hasta 140 jóvenes de este parque, el Isla Dos Aguas, en pleno centro. Fue ayer, día festivo, cuando la policía local observaba que en este espacio verde había numerosos jóvenes y muchos de ellos no respetaban las medidas sanitarias establecidas. El Gobierno prohíbe la publicidad de juegos de azar y de casas de apuestas, con la excepción de la franja entre la 1 y las 5 de la madrugada. Así lo establece un Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, que también veta que estas empresas patrocinen equipos deportivos. Salvo en ese tramo horario de madrugada, será imposible volver a ver publicidad de estos juegos de azar y de apuestas. Las personas famosas tampoco podrán hacer ni participar en anuncios de juegos de apuestas. Queda prohibido también, a partir de esta norma, el patrocinio de las actividades deportivas.
Nos parece un paso importante porque el juego realmente está haciendo auténticos estragos en la población de este país y, ya digo, sobre todo el tema de Internet, apuestas deportivas a través de online, está causando daño, pero daño de verdad. Nueva investigación abierta sobre el rey Juan Carlos. Según publica hoy el diario.es, la Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando la posible utilización de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales del rey emérito, la reina Doña Sofía y otros miembros, entre los que no están ni el rey Felipe ni la reina Leticia. Hechos que se habrían cometido tras la abdicación en junio de 2014 y por los que el rey emérito ya no sería inviolable. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha pedido que esa investigación por posible delito de blanqueo de capitales pase al Tribunal Supremo. Y ya hay proyectos para dar uso a las instalaciones de la central de Compostilla en Cubillos del Sil, en El Bierzo. El comité evaluador del Plan Futur-E, diseñado por Endesa, ha seleccionado 5 proyectos para ejecutar en el emplazamiento y otros 2 fuera de él. Los 5 proyectos internos están vinculados a la movilidad, los servicios sociosanitarios, el reciclaje de productos industriales y de construcción y a una planta de producción de hidrógeno en la que Endesa sería socio industrial. Las 2 iniciativas externas plantean el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos y de palas de aerogeneradores. La crisis y la fusión van a dejar una nueva oleada de ajustes en las plantillas de los bancos. Ayer fue el Banco Sabadell el que anunció un recorte de 1.800 personas a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. Hoy el Banco Santander ha citado a los sindicatos para presentarle su plan. Afectará a unos 3.000 trabajadores de España, Portugal, Polonia y Reino Unido. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en la desarticulación del clan que controlaba el menudeo de droga en la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo. En el registro, los agentes han encontrado dobles fondos donde guardaban droga y grandes cantidades de dinero. Se han incautado 2,5 kilos de cocaína, más de 2 kilos de heroína y casi 4,5 kilos de hachís, además de 70.000 euros en metálico y varias armas. Es la mayor incautación de droga este año en nuestra comunidad. Con champán y por todo lo alto en la localidad vallisoletana de Mayorga, los 144 millones de euros que dejaba el sorteo de Euromillones. Fue el pasado mes de julio y nada me hacía presagiar en ese momento la polémica que se desataría después. Pues bien, resulta que las 15 personas que se tenían que repartir el premio fueron al final 14. Uno quedó fuera del reparto por no poner su parte de la apuesta. Ahora lo reclama y por eso se ha querellado contra sus compañeros que hoy han sido citados a declarar. Hoy la alegría, las lágrimas y el champán se han tornado silencio. 7 de los 14 componentes del grupo de amigos de Mayorga que se repartieron los 144,5 millones del Euromillones el pasado 7 de julio han sido citados a declarar después de que uno de los miembros se querellara contra ellos por no haber sido incluido en el reparto del premio. Pero ninguno ha tenido nada que declarar. Ni a la prensa ni al abogado del querellante. Todos han declinado hacerlo acogiéndose a su derecho a no declarar. Pues no han declarado a las preguntas de la acusación, en este caso nuestras, y solamente han respondido a las preguntas de la defensa y de su señoría. Hay que continuar con las declaraciones del resto de los querellados y en su caso ya luego de los testigos. Y a ver si sigue llegando el resto de pruebas documentales que se han solicitado y se va avanzando en la instrucción. El demandante asegura que no fue el único que no puso su parte. Otros 4 tampoco lo hicieron y otros compañeros pusieron esa cantidad. Asegura que le han dejado fuera por no ser del pueblo. La próxima semana es el turno de los otros 7 restantes. También están citados a declarar en estos juzgados de Medina de Río Seco. Tenemos que trasladar información. En
una fase... Han pasado ya casi 8 meses, se lo contábamos el pasado 14 de marzo. A unas horas del confinamiento, Castilla y León Televisión emitía este especial informativo. Fueron varias horas de televisión en directo, de servicio público, con un único objetivo: llevar hasta sus casas el inicio de la actual crisis sanitaria. Los juicios, las vistas y las comparecencias hasta el próximo... Buenas noches, efectivamente estamos en... Y hoy el Colegio de Periodistas de Castilla y León ha reconocido ese esfuerzo de toda la profesión en momentos muy difíciles con sus premios de periodismo esencial. Lo hace con una gala que se ha celebrado hasta hace unos minutos en Salamanca. Paco Gómez, ¿cuál es el objetivo de este galardón? Reconocer efectivamente ese esfuerzo en el caso de los medios de comunicación cuando más esencial, más necesario era el periodismo. 3 ejemplos se han destacado. El primer premio, un podcast, Cuarentena, de la periodista salmantina Elena Martín, una serie de reportajes en prensa escrita en el Diario de León por parte de Álvaro Caballero, y el trabajo de los servicios informativos de Castilla y León por ese Más que Palabras, dirigido por Lucía Rodil. Por cierto, ese Accesit, el segundo Accesit para Castilla y León Televisión, dotado con 500 euros, será donado a Proyecto Hombre. Que sean los propios compañeros de profesión los que nos reconozcan por hacer buen periodismo, en estos momentos precisamente además es un motivo de aliento para hacer nuestro trabajo, que es difícil, hay mucha desinformación, mucha sobreinformación y tenemos que poner mucho empeño en seguir sacando las historias que hacen falta y en seguir cumpliendo con ese servicio público. La trinchera infinita representará a España en los premios Oscar. La película, protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, se ha impuesto ante las otras 2 candidatas, O que arde y El hoyo. Optará al premio de Mejor Película Internacional en la ceremonia que se va a celebrar en Los Ángeles en abril del año que viene. Ambientada en la Guerra Civil, la película narra la historia de un hombre que pasa 3 décadas oculto en casa por miedo a represalias franquistas. Viena vivió anoche 6 ataques terroristas simultáneos en el centro de la ciudad. Hay 4 muertos y 15 personas han resultado heridas. 7 se encuentran en estado crítico. Uno de los atacantes, abatido por la policía, era simpatizante del Estado Islámico. En medio de una conmoción absoluta, Viena intenta recuperarse del atentado terrorista que este lunes acababa con la vida de 4 personas. Wir haben es mit einem Terroranschlag zu tun, dessen Heftigkeit wir Gott sei Dank schon sehr lange nicht mehr in Österreich erleben mussten. Del atacante, abatido por la policía, sabemos que tenía unos 20 años y que en el pasado intentó viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. Der Polizei ist es gelungen, einen schwer bewaffneten Terroristen, ausgestattet mit einem automatischen Sturmgewehr, auszuschalten. Ya son 14 las personas del entorno del terrorista detenidas por la policía. Además de las víctimas mortales, hay una veintena de heridos. Wir haben Spezialeinsatzkräfte des Einsatzkommando Cobra, 150 an der Zahl in der Innenstadt in Wien im Einsatz, 100 Wehrkräfte und eine Vielzahl an uniformierten Polizeikräften. La pesadilla comenzaba en torno a las 8 de la tarde de este lunes. De forma indiscriminada, el atacante disparaba contra la gente en la calle en 6 lugares distintos. Ein Kollege schwer verletzt ist, er befindet sich zurzeit im Spital und wird operiert. Tras lo ocurrido, flores como estas, depositadas por el canciller austriaco, recuerdan a las víctimas de esta barbarie. Estados Unidos decide su futuro esta madrugada. Vota continuidad o cambio. Y las encuestas, todas, apuestan por lo último, aunque Trump ya sabe lo que es ganar contra pronóstico. Lo que venga después de este día de votaciones es imprevisible. No se descartan reacciones violentas y Trump amenaza con no aceptar los resultados. Su equipo de campaña ha recopilado varios de sus bailes en los mítines para pedir el voto hoy. Un tono desenfadado en las redes sociales muy distinto al de Donald Trump en los escenarios. They made a very dangerous situation, and I mean dangerous, physically dangerous, and they made it a very, very bad. El presidente de Estados Unidos criticaba así al estado de Pensilvania por ampliar el plazo del voto por correo. Trump está sembrando dudas sobre la validez de esas papeletas y las del voto anticipado, con las que ya han ejercido su derecho casi 100 millones de estadounidenses. Casi 3/4 partes de la participación total en las elecciones de 2016. Tanto Trump como Biden ya han votado anticipadamente.
La mayoría de los analistas coinciden en que esa situación beneficia al candidato demócrata Joe Biden. We're still in the battle for the soul of America. Decency, honor, respect. Where has it gone with this president? Las encuestas siguen dando una ventaja de 10 puntos a Joe Biden sobre Donald Trump, lo que no tiene por qué traducirse esta noche en su victoria, porque lo que realmente cuenta es quién consigue al menos 270 de los 538 delegados en juego en los estados, especialmente en territorios clave como Pensilvania o Florida. Salvo una derrota abrumadora, se especula con que Trump no acepte los resultados, lo que podría desembocar en disturbios. Los negocios de las principales ciudades ya se están protegiendo por si ocurre. Tendremos que esperar para salir de dudas. En unas horas conoceremos al próximo presidente. Hasta las 7 de la mañana, hora española, no cierran los últimos colegios situados en el estado de Alaska. Más de 230 millones de estadounidenses votan por su futuro, por el próximo inquilino de la Casa Blanca. Con imágenes de la jornada electoral nos despedimos. Mañana les contaremos los resultados. Ahora les dejamos con los deportes. Adiós.